Bajo el nombre de Sagradas Escrituras, o la Palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de vida. Estos libros son, del Antiguo Testamento, el Pentateuco, compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, como Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Del Nuevo Testamento, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. Las epístolas de Pablo son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Las epístolas universales son a los Hebreos, de Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis de San Juan. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia. Por tanto, no tienen autoridad en la Iglesia de Dios ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. La autoridad de la Biblia, la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es verdad en sí mismo. El autor de la Biblia, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por la Santa Biblia. Asimismo, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección constituyen argumentos por los cuales la Biblia evidencia abundantemente por sí misma ser palabra de Dios. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de la inefable verdad y de la autoridad divina provienen del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Estas secciones nos enseñan que a causa de la condición perdida del hombre, Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad a través de un proceso histórico que por buenas razones ha dejado un registro permanente de esta revelación, que ahora está completo, que está comprendido en los 66 libros canónicos y que es evidente dado que son inspirados, lo cual no sucede con otros escritos. La revelación especial de Dios después de la caída solo podía ayudar al hombre si venía con poder, para restaurarlo a su posición como la semejanza de la imagen de Dios, según Efesios 4:23 al 24, Romanos capítulo 12, versículo 2, Colosenses capítulo 3, verso 10. Y entonces sí podía controlarlo y mantenerlo como la semejanza de la imagen de Dios perpetuamente, según 2 de Corintios 3:18, Romanos capítulo 8, verso 29. Para que la revelación de Dios fuera efectiva, tenía que revelar información redentora con la adición de directivas morales. Las Escrituras comprenden ambas.
La revelación vino en una serie de actos acompañados por la interpretación de Dios acerca de estos actos. El Antiguo Testamento registra una serie de actos de Dios preparatorios para el verdadero logro de la redención, junto con explicaciones que ayudan al entendimiento humano del plan de Dios. El Nuevo Testamento registra el acto culminante, la redención realizada por Jesucristo y la interpretación final de ello en la doctrina apostólica. Cuando la redención fue completada en hechos, también fue completada en palabras, según Hebreos 1:1. La razón es que, al completarse la redención, no deja nada más que explicar. Pero, ¿por qué ha escogido Dios esta forma de presentar esa revelación? La respuesta es que esta forma es mejor que las formas en las que comúnmente confía el hombre. Por ejemplo, es mejor que la tradición, y no solo es mejor para preservar la verdad, sino también para propagarla. De eso veremos más adelante en la sección 8. Una pregunta importante hasta este punto: ¿cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos estar seguros de que solo este libro es la palabra de Dios? Podemos estar seguros de que esta es la palabra de Dios por medio de la evidencia que lo comprueba, y esa evidencia es a la vez interna y externa a la palabra de Dios. La evidencia interna es compleja. Simplemente indicaremos en parte cuál es esa evidencia. El Antiguo Testamento afirma ser la misma palabra de Dios. Por ejemplo, David dijo: «El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua», según 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Los escritores del Nuevo Testamento aceptaron por completo al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Por ejemplo, alcanzaron unánimes la voz en oración a Dios: «Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David». Hechos 4:24 al 25. O como dijo Lucas: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo», como lo prometió por medio de sus santos profetas. Lucas capítulo 1, desde el verso 68 al 70. Cristo y sus apóstoles constantemente citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, según Mateo 5:18 y Juan capítulo 10, verso 35. Cristo le prometió el Espíritu Santo a los apóstoles para que también pudiesen escribir las escrituras del Nuevo Testamento. San Juan 14, verso 26. «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho». Juan capítulo 15, del verso 26 al 27. «Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también ustedes darán testimonios, porque han estado conmigo desde el principio». Más tarde los apóstoles recibieron el cumplimiento de esta promesa en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Y así ellos podían decir: «Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios». 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. Hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dijo el apóstol en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Los apóstoles trataban sus escritos mutuamente como la palabra de Dios, colocándolos al nivel del Antiguo Testamento. Ve a 2 de Pedro 3:16. La Biblia contiene información que, en la naturaleza del caso, solo pudo haber venido de Dios, como por ejemplo, con respecto a la creación, el nuevo cielo y la nueva tierra del futuro, según Génesis capítulo 1, capítulo 2, según Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 22. La Biblia contiene predicciones acerca de los eventos que luego se cumplieron. Daremos unos ejemplos con respecto a Cristo, el Mesías, el tema más importante de la profecía encontrada en las predicciones.
de la nación, tribu y familia de la cual iba a provenir, según Génesis capítulo 12, verso 3, Génesis 18, 18, Génesis capítulo 1, versículo 12, Génesis capítulo 22, verso 18, Génesis capítulo 26, verso 4, Génesis 28, verso 14, Génesis 49, verso 8, Salmo 18, 50, Salmo 89, verso 4, del lugar de su nacimiento en Miqueas capítulo 5, verso 2, vea también Lucas capítulo 2, del verso 1 al 7, que iban a ser de una virgen, según Isaías 7, 14, que sería profeta, según Deuteronomio capítulo 18, verso 15, es decir, el último profeta sacerdote. Primera de Samuel capítulo 2, verso 35 y el Salmo 110, verso 4, es decir, el último sacerdote. Y rey, según Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, es decir, el rey eterno, que sería odiado y perseguido, según el Salmo capítulo 22, verso 6, según el Salmo 35, verso 7, según Isaías 53, verso 3, que entraría a Jerusalén montado en un pollino de asna, según el Salmo 118, verso 26, Zacarías capítulo 9, verso 9, que sería vendido por 30 monedas de plata, según Zacarías capítulo 1, verso 12, que sería traicionado por uno de sus amigos conocidos, según el Salmo 41, verso 9, que sería abandonado aún por sus discípulos, según Zacarías capítulo 13, verso 7, que sería acusado por testigos falsos, según el Salmo 27, verso 12, Salmo 35, 11, Salmo 109, verso 2, que no imploraría en su juicio, según el Salmo 38, verso 13, que sería burlado, escupido y insultado. Se cumplió lo dicho en el Salmo 35, verso 15 al 21. Fue azotado, según Isaías 50, verso 6, y crucificado, según el Salmo 22, verso 14 al 17. Que sus perseguidores le ofrecerían vinagre y hiel, según el Salmo 22, verso 15, según el Salmo 69, verso 21. Que romperían sus ropas y rasgarían sus vestimentas, según el Salmo 22, verso 18. Sería burlado, según el Salmo capítulo 22, del verso 6 al 8, y traspasado, según Zacarías capítulo 12, verso 10, según el Salmo 22, verso 16. Ni un hueso sería quebrado. Eso estaba profetizado en Salmo capítulo 34, verso 20. Moriría con malhechores. Eso fue profetizado en Isaías 53, del verso 9 al 12. Y sería sepultado con los ricos, para que se cumpliese lo dicho en Isaías 53, 9, que habría un temblor cuando muriera, según lo predicho en Zacarías capítulo 14, verso 4, que resucitaría de entre los muertos, según el Salmo 16, verso 10, según Oseas capítulo 6, verso 2, que ascendería al cielo, según el Salmo 16, verso 11, Salmo 24, verso 7, que Judas moriría de forma repentina y miserable, según el Salmo 55, verso 15, Salmo 109, verso 17, y muchos más podrían ser añadidos. Nunca se ha demostrado que la Biblia se contradiga, a pesar de que fue escrita por muchos profetas y apóstoles distintos, quienes vivían en tiempos y lugares distintos, bajo circunstancias y costumbres muy distintas. Muchas personas dicen que la Biblia se contradice, pero nadie aún lo ha podido comprobar ni en una sola instancia. La Biblia enseña un plan de salvación, un sistema de ética, los cuales la sabiduría humana no pudo haber concebido. Es más, la sabiduría humana ni lo puede recibir sin la gracia sobrenatural.